Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que realmente sea un tiempo de descanso y puedan estar disfrutando en familia a pesar de esta situación difícil que estamos atravesando. Y continuando con esta serie de glorificar a Cristo en medio de la preocupación, hoy quiero hablar precisamente sobre la preocupación. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos preocupado por una situación difícil? Un problema económico, la falta de recursos, escasez, la falta de trabajo, un problema familiar, ya sea con el esposo, la esposa, los hijos, la educación de los hijos y los más jóvenes preocupados por su futuro, qué carrera estudiar, con quién se van a casar o tal vez tienen una enfermedad, un dolor que les aqueja y están preocupados. Y en estos días la preocupación más grande es la salud. Nadie quiere ser contagiado con este virus. El miedo y el pánico está rondando. Vemos tristemente cómo la pandemia se va extendiendo más y más. ¿Y dónde está nuestra confianza? Hermanos, debo ser honesto y decir que yo también paso por muchas situaciones donde estuve muy preocupado, pensando y pensando qué solución voy a encontrar al problema. Es decir, yo quería tener el control y ese es justamente el problema. Hermanos, queremos tener el control, tener una seguridad basada en lo que nosotros podemos hacer y nos olvidamos que tenemos un Dios grande, todopoderoso, que tiene un mejor plan para nuestras vidas. Es Dios quien nos conoce mejor que nadie y sabe las necesidades que tenemos. Es tiempo, hermanos, de trazar una línea y ver de qué lado estamos. ¿Somos cristianos o no somos? Veamos lo que dice la palabra en Mateo 6 del 25 al 34. La palabra dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren, las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Esta enseñanza de Jesús es parte del Sermón del Monte. Y aquí Jesús es claro al decirnos que no nos preocupemos. Esta palabra usada en el original es merimán, que quiere decir preocuparse ansiosamente. Los judíos estaban familiarizados con este tipo de enseñanza, porque sus rabinos les enseñaban a enfrentar la vida con serenidad y prudencia, combinada con la previsión y la confianza, pero en la práctica no se cumplía. Jesús enseña que si Dios nos ha dado la vida, entonces podemos confiar en Él. Dios nos dará las cosas necesarias para poder vivir. Jesús menciona las aves del cielo para enseñarnos que ellos no se preocupan, no trabajan, no almacenan, no viven angustiados por el estrés o preocupados por el futuro de cuál va a ser su alimento. Jesús menciona las flores, los lirios del campo, que eran flores muy hermosas, pero con una vida muy corta, de solo un día.
y luego se marchitaban y se secaban. Y estas flores eran usadas para prender fuego en los hornos. ¿Y quién, por tanto preocuparse, puede aumentar 1 centímetro a su estatura y aumentar 1 hora más a su vida? Hermanos, Dios nos conoce hasta en lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser, y sabe cuáles son nuestras necesidades. Y el preocuparnos es mostrar una total desconfianza a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hermanos, una total desconfianza en Dios. En el versículo 32, Jesús nos muestra un argumento contra la preocupación. Dice que la preocupación es característica de los paganos, de los gentiles, de los que no creen en Dios, a diferencia de nosotros que sí sabemos y creemos y conocemos a Dios. Hermanos, la preocupación en esencia es desconfiar de Dios. Hermanos, es desconfiar de Dios. ¿Cuántas veces hemos desconfiado de Dios? Los cristianos hemos aprendido a confiar en Dios como nuestro Padre Celestial. Cristo dio su vida por nosotros, nos compró con un alto precio, su sangre preciosa la derramó por nosotros. Somos coherederos con Él, somos hijos de Dios. La Biblia nos dice en Mateo, ¿qué padre que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? Ustedes siendo malos, saben hacer cosas buenas. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Hermanos, en el versículo 33, Jesús nos da 2 maneras en que podemos derrotar la preocupación. La primera, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, ¿dónde buscamos el reino de Dios? El reino de Dios no tiene que ver con una nación, un pueblo, un país, un territorio, sino con cada uno de nosotros. El estar en el reino es obedecer la voluntad de Dios. El reino demanda la sumisión total de mi voluntad, de mi corazón, de mi vida a Dios. El reino de Dios viene únicamente cuando yo decido someterme a Dios. Y el segundo punto está en el versículo 34, donde dice, Jesús nos dice que podemos derrotar la preocupación cuando adquirimos el arte de vivir el día a día, sin preocuparnos por el futuro, que es desconocido, y de las cosas que tal vez nunca van a suceder. La preocupación es innecesaria e inútil y perjudicial para nuestra salud. La preocupación no puede afectar el pasado, porque el pasado ya ha pasado. No podemos llorar por la leche derramada y tampoco puede afectar el futuro. Pero sí, la experiencia que tuvimos en el pasado puede ayudar a mejorar, a tomar mejores decisiones en el futuro. En estos tiempos, todo el mundo sufre del estrés como consecuencia de la preocupación, y eso también va a afectar en la salud de nuestro cuerpo, como la gastritis, las palpitaciones o taquicardias. Y la gastritis, cuando se complica, va a producir úlceras en nuestro estómago y así, etc. La preocupación va a desgastar nuestra mente y también nuestro cuerpo. La preocupación va a afectar nuestro juicio, nuestra capacidad de decisión, y va a poner un temor en nosotros para poder enfrentar la vida. Por ello es importante, hermanos, poner nuestras vidas en las manos de Dios, poner todo de nuestra parte y lo demás dejarlo en las manos de Dios. La preocupación es
La preocupación se niega a aprender las lecciones de la vida. Cada día Dios nos muestra su gracia y misericordia y debemos de estar de agradecidos por un día más de vida. La preocupación no muestra a Dios en nuestras vidas. Hermanos, son las circunstancias las que causan la preocupación. Por ejemplo, en una misma circunstancia, una persona puede estar serena y la otra puede morirse de ansiedad. Entonces, la preocupación y la serenidad salen del corazón. Jesús nos manda a no preocuparnos y estemos quietos. Tomemos el mejor lugar para disfrutar en Él. Veamos lo que la palabra nos dice en Lucas 10, del 38 al 42. Dice, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Mientras Marta estaba afanada y preocupada en los quehaceres, María escogió la mejor parte, descansar en Jesús. Hermanos, tú y yo debemos de escoger la mejor parte, descansar en Jesús. Hermanos, debemos de elegir el mejor lugar, descansar en los pies de nuestro Señor Jesucristo, dejar que Él tome el control de nuestra vida. Jesús nos enseña a estar serenos cuando las situaciones sean difíciles y poner toda nuestra confianza en Él. Jesús nos enseña a poner prioridades en nuestra vida. Jesucristo tiene que ser la prioridad número 1 en nuestra vida. Veamos lo que dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermanos, nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo. Y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Amén.